Che, les reitero a todos lo que les decía al comienzo, que traten de estar con sus respectivas cámaras, acostúmbrense, primero porque es mejor la participación, ¿viste? Para el intercambio y todo, y segundo para que se acostumbren también para el momento de la evaluación. Antes de pasar a la segunda parte de la unidad, ustedes tienen acá tres formas de calcular el producto. Cuando nosotros escuchamos la información oficial de que en un país o una provincia el producto fue de tanto, subió tanto, bajó tanto, ¿cómo se calcula? Hay tres formas de calcular que tienen que dar obviamente el mismo resultado, pero se toman por tres vías distintas. Uno se llama el método del ingreso. Entonces, si sabemos que el valor agregado o producto equivale al ingreso, si nosotros sacamos cuánto recibieron de ingreso todos los que participaron en el proceso productivo, sabemos cuánto fue el producto. Y el método del ingreso es tomar todo lo que se cobra como salario, todo lo que se cobra como renta, todo lo que se cobra como beneficio o ganancia y todo lo que se cobra como interés. Sumando eso va a dar el ingreso, y el ingreso es equivalente al producto, entonces es una forma de calcular el producto. La otra forma de calcular el producto es la que yo les acababa de presentar recién en el módulo, en el anterior, en el encuentro que tuvimos, que se llama el método del valor agregado, que es tomar el valor bruto de la producción, o sea, la suma total de todos los bienes, intermedios y finales, y le restamos los intermedios. ¿Qué queda el valor agregado? O sea, el producto, que es equivalente. Acuérdense que producto, ingreso y valor agregado es lo mismo. Y el método del gasto es similar. Si se gastan todos los recursos en bienes de consumo y en bienes de capital o inversión, quiere decir que eso equivale al producto. Entonces, cualquiera de los tres métodos, obviamente que hay que tener la información y hay que realizar el cálculo, tendría que dar el mismo resultado. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuánto fue el producto en la Argentina? Bueno, puede ser por alguno de esos tres métodos, pero como la información más confiable dentro de lo que se puede lograr, ¿no es cierto?, más confiable y más rápida que se obtiene es la que se da a través del método del valor agregado. Ese es el que se utiliza en general en casi todos los países. Es decir, se toma el valor bruto de la producción menos bien intermedio. Eso es valor agregado. Inclusive es útil para ver a nivel de sectores. Cuando uno quiere decir, bueno, pero el sector automotriz, ¿cuál fue el producto? ¿Cuál fue la ganancia del sector automotriz? Y bueno, uno puede ver eh, cómo puede ver el valor agregado del sector automotriz. Y ve la venta total, el valor de venta de todos los autos que se generaron en un periodo y le resta todos los bienes intermedios que compró la industria automotriz. Eso es valor agregado. Ahora, ¿cómo sería el valor bruto de la producción de la industria automotriz? Sumando las ventas totales de todos los autos que se fabricaron. Pero eso sería valor bruto de la producción, pero no la riqueza de ese sector, porque tenía que restarle los insumos que le vendieron otras empresas. Bueno, y finalmente otro concepto que ustedes van a ver es aquel que tiene que tener en cuenta que si yo quiero calcular el producto de un año y compararlo con el del año siguiente, y compararlo con el año siguiente, yo tengo la información de los precios, lo que se vendieron esos productos. Pero ¿qué pasa? Puede ser que los precios hayan variado, ¿sí? En la Argentina, obviamente. Los precios varían por la inflación. Entonces es como si yo tuviera, por ejemplo, un año que una industria genera un valor, supongamos, de 100 porque generó 10 mesas, ¿sí? Que al año siguiente genera 10 mesas, pero en lugar de costar 10 cada mesa, no me da 100, cuesta 15 cada mesa, me da 150. Entonces el producto pasó de 10 aquí de 100 a 150. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año siguiente creció un 50% el producto, si fuera una misma mesa. ¿Por qué? Porque no se puede medir cuando hay inflación sin considerar ese deterioro del precio. Entonces, por eso se habla de producto-precio corriente cuando el producto se mide a los precios que tiene en el momento de que se hace la producción. Pero están, en ese caso, están inflados, están distorsionados por la inflación. Yo no puedo comparar si el producto de un país de un año a otro crece tomando los precios corrientes. Para corregir esa distorsión están lo que se llaman los productos precio constante, que se toma la cantidad, volumen físico y se le ponen los precios de un mismo año a todo. Entonces en ese caso sí se puede ver cuánto se generó realmente, si se generó más o menos. Bueno, esto un poco es antes de continuar en la segunda parte de la unidad. ¿Alguna pregunta, consulta, duda?
opinión. Bueno, ¿Puede Luis, volver a repetir? un segundo, yo lo de precios constantes y precios corrientes, hay un video que hicimos el año pasado de 3 minutos que también les va a servir y yo se los voy a compartir, incluido con el de que es una recesión. Ahora sí, Josefina, te dejo, continúa. No, que si podía volver a repetir justamente eso, pero si no, miro el video, no hay drama. Si es repetir, lo van a ver a esta grabación, van a ver la grabación que tenemos, van a ver otro video adicional, o sea, si para repetir, lo pueden ver 10 veces esa repetición. Ahora, si es una consulta concreta que por algo que no entendés, lo vemos. Yo para no repetir todas las cosas, porque si no estamos quitando tiempo a temas nuevos. ¿Mm? ¿Querés continuar entonces con la próxima lámina? Que es como un resumen diciendo que el PBI, para que sepa, conjunto de bienes y servicios finales, habría que aclarar ahí, que genera una economía en un periodo determinado. Y normalmente, ¿para qué se utiliza? Como un indicador de si la economía crece o no, como si fuera como crecimiento. Pero acá nos vamos a ver que ese concepto, ¿no es cierto?, esa variable que pretende medir la actividad económica, que es el PBI, tiene muchas limitaciones. Y que si bien es cierto que se toma como reflejo y representativo de que hay crecimiento económico, no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo, y tampoco es lo mismo crecimiento económico, desarrollo y conceptos que tienen que ver con mejoras sostenibles en las condiciones de vida de la sociedad. ¿Esto por qué esta aclaración? Porque normalmente hay algunas interpretaciones, normalmente la economía convencional toma como indicador de la salud de un sistema económico que haya crecimiento, que aumente el PBI. Entonces, si aumenta el PBI, estamos en el mejor de los mundos. Todo se soluciona, todo se corrige, somos los campeones. Y si no aumenta y hay recesión, estamos mal. Lo que nosotros sostenemos es que, bueno, primero que el crecimiento significa que al cabo de un periodo, que normalmente puede ser un año, se generaron mayor cantidad de bienes y servicios, es decir, se sacaron más recursos de la naturaleza, se quemó mayor cantidad de energía y se tiraron más desechos. Eso es lo que nos dice el PBI, el crecimiento económico. Cada vez se sacan más recursos, cada vez se quema más energía y se tiran más desechos. Pero eso significa que están mejorando las condiciones materiales de la vida de la sociedad. ¿Qué les parece? ¿Mm? Bueno, eso tiene que ver con las críticas y con las limitaciones que tiene este indicador y esta mirada de la realidad. Porque no es solamente el indicador, sino la mirada. Que ellos que miran la realidad a través del indicador están mirando con anteojos que no le dejan ver otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no nos dice que si puede crecer el PBI, pero no sabemos en qué. ¿Qué es lo que se produce de más? Porque puede haber cualquier tipo de servicio. Acá estamos unificando en un valor numérico, monetario, pero no sabemos qué cosas se generan. Tampoco sabemos que si eso que se genera de más, que va aumentando año a año, se distribuye de manera equitativa. No sabemos. Lo que nos dice ese indicador es que hay mayor cantidad de servicios, pero en una de esas hay muchos que reciben menos. Entonces, ¿hasta dónde es un buen indicador? Pero también oculta cosas que son clave, y es que muchas de las actividades para generar ese valor agregado destruyen un montón de bienes que son esenciales para la vida y que no lo ponen como costo, no lo deducen. Entonces parece que es una ganancia fenomenal. Claro, pero no estamos considerando que estamos destruyendo la base material que después no vamos a tener para seguir un ciclo continuado hacia el futuro. Es decir, que no tiene en cuenta la destrucción de los bienes comunes, ¿sí?, de los llamados recursos naturales, en muchos casos. Por ejemplo, cualquier actividad, ¿no es cierto? Una de las actividades que más ha crecido en Argentina desde fines de los años 90, lo que llaman los agronegocios, la producción masiva en grandes extensiones de monocultivo de soja y otros productos transgénicos, que se obtienen a partir de una sobreexplotación de recursos tierra, digamos, de la capacidad del suelo fértil, porque se sacan nutrientes que no se reponen ni un 30%, y porque encima además se contamina los acuíferos y la tierra, entonces no se tienen en cuenta esos costos.
Por lo tanto, eso parece una ganancia muy grande a la empresa, pero da una estimación muy alta del valor agregado por ese sector. Pero no tiene en cuenta lo que se destruye, como tampoco tiene en cuenta cuando se decimos el valor agregado por el sector pesquero, todo lo que se saca. Sí, pero se está depredando. Cuanto más se saca, más se depreda. Podemos exterminar una especie y nosotros contentos porque sacamos mucho, porque crece mucho el producto de ese sector y nos quedamos sin ese recurso, como sucedió en el caso de los recursos hidrocarburíferos del subsuelo argentino, gas y petróleo. ¿Sí? Cuanto más se sacó, más creció el producto. ¿Sí? Pero como nosotros no sacamos el costo de reposición, que es imposible de calcular porque eso llevó millones de años para tenerlo bajo y no lo vamos a tener nunca más. Entonces, eso da una ilusión de crecimiento que no es sustentable, porque no tiene en cuenta la destrucción de recursos que van a ser necesarios para el futuro. Entonces, acá hay como un listado, ¿no? Pero ustedes tienen que leer los artículos que son interesantes, que no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico, porque el crecimiento económico podría haber países que tuvieran un enorme crecimiento. Crece el PBI de manera sostenida durante un año, dos, cinco, una década, dos décadas. Y puede ser que la población viva cada vez peor. Entonces, ¿qué significa? Bueno, de ahí se acuñó un término nuevo que es desarrollo. Que si no, pero el desarrollo no es lo mismo que el crecimiento. El desarrollo es cuando el crecimiento se acompaña con variables que van mejorando las condiciones, que por ejemplo, que disminuye la cantidad de pobres, mejora los servicios de salud, educación, hay una menor desigualdad distributiva en el ingreso, y eso normalmente se da en lo que se llama la sociedad de los países capitalistas, entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, más rico, más opulento o más desarrollado, que muestran que, bueno, que el crecimiento fue acompañado por otros indicadores. Lo que pasa es que después tenemos que ver que en realidad ese desarrollo que lograron algunos países fue a costa de, de arrollar, como dice Galeano, a los países subdesarrollados, es decir, de saquear los bienes que tenían países subdesarrollados para posibilitar altos niveles de consumo en las sociedades desarrolladas. Es decir, que fue posible a partir del saqueo que hicieron de otras regiones. Entonces ese desarrollo, que sería en todo caso más deseable que el crecimiento, porque el crecimiento no dice nada más que eso, que se saca más recursos, se tira más desecho y se quema más energía, pero no dice si vive la gente vive mejor. En el desarrollo se tenía en cuenta que la gente vive un poco mejor, pero hay que ver a costa de qué. ¿Por qué? Porque si el desarrollo se hace a costa de la depredación de los bienes comunes, y bueno, es insostenible, ¿no es cierto? Entonces, para medir un adecuado, digamos, un proceso económico, no alcanza ni con crecimiento económico ni con desarrollo. Y el término de desarrollo está muy cuestionado, ustedes van a ver en la bibliografía, en algunos artículos, porque incluye crecimiento y para algunos el crecimiento ya no es factible, ya no es posible sostenerlo en el mundo, porque ya hemos sobrepasado la capacidad que tiene el planeta de soportar esas tasas de extracción gigantesca de recursos y de soportar todo lo que estamos tirando de desecho. Entonces ya no se puede seguir creciendo porque nos estamos comiendo más de un 70% por encima de la posibilidad que tiene el planeta de soportar nuestra actividad. Por lo tanto, no es factible, no es posible ni conveniente, pero tampoco materialmente no es posible seguir ese proceso, por más que vaya acompañado de mejoras sociales, porque ya el planeta no responde a ese grado de depredación y ese grado de contaminación. Entonces, como una síntesis de las limitaciones que tiene el PBI como indicador, ustedes van a ver acá que dice que hay muchas actividades económicas que no están incluidas dentro del cálculo de la generación de riqueza. Nosotros decimos que el Producto Bruto o la generación de riqueza real o la actividad económica es aquella que desarrollamos para sentar las bases para que la gente viva mejor, es decir, para que haya mejores condiciones de vida del conjunto. Pero hay actividades que contribuyen a mejorar las condiciones de vida y que no se consideran acá porque no están dentro del mercado. Todo lo que alguien produce para sí mismo, para autoconsumo, puede darse mucho en el sector primario, que no se hace para el mercado, sino para el propio consumo, no está considerado porque no entra en el mercado. O las actividades informales, ¿no es cierto? Entonces, es una medición que está limitada, pero hay otras actividades que son clave para el sostén de la vida, que tiene que ver con el trabajo, se llama el trabajo de cuidado, ser desarrollado por todas aquellas que están, como madres, por ejemplo, mujeres como madre o como trabajadoras del hogar, que
generan un valor incalculable, pero como no lo venden en el mercado, no está contemplado dentro de las cifras del PBI. Por lo tanto, estamos mirando mal, porque una de las actividades que permite la vida y la mejora en las condiciones sociales, ni siquiera se tiene en cuenta como generadora de valor. Aquellos que han hecho estimaciones y cálculos sobre cuánto costaría si pagaran esas actividades por su valor, aunque algunas son incalculables, y bueno, representa casi la mitad del PBI formal, ¿no es cierto? O sea que estamos errando la forma de mirar la realidad. No dice cómo está constituido, no dice cómo se distribuye, ni cómo se agotan los recursos naturales para lograr esa nueva generación de riqueza. Entonces el PBI como indicador deja mucho que desear. Lamentablemente para todos los países y todas las economías y las teorías económicas convencionales para su análisis toman en cuenta que tiene que crecer el PBI. Y si crece está todo bien. Por lo tanto, dejan de lado cuestiones que son esenciales, cruciales y de enorme importancia para la salud y para la economía de un país. Para lo cual entonces hay distintas propuestas alternativas, pero en general, como el PBI refleja la salud, en todo caso, de la economía capitalista, no necesariamente de la actividad económica como nosotros consideramos, siguen teniendo al PBI como el indicador estrella, ¿no es cierto? Tanto los gobiernos como los ministros de Economía, como los economistas convencionales, hacen estimaciones de que un país anda bien o mal según crezca o no crezca el PBI. Comentarios, preguntas, aportes, dudas. ¿Mm? Todo esto que estuviste diciendo también se puede relacionar con los videos que vimos para el trabajo práctico número 1, con las reflexiones Totalmente tiene que ver con eso y con lo que vamos a seguir viendo en toda la materia y con lo que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo. Nosotros medimos y analizamos y escuchamos los supuestos análisis serios de los economistas serios del establishment y lo único que se fijan es si el PBI, si el equilibrio presupuestario, si las exportaciones, y cuando lo que tiene que fijarse es si la gente vive mejor, si está recibiendo adecuadas condiciones de vida, vida digna. Entonces, si nosotros tenemos que el PBI crece o no crece, no es la medida ideal, porque si nosotros vimos, como yo les comentaba, que el producto de ciertos sectores crecen muchísimo, como el caso del petróleo o del gas, y resulta que nosotros estábamos sacando el petróleo y el gas, le están sacando empresas extranjeras fundamentalmente, gran parte de eso es para exportación, entonces cuando más crece el producto, más ganan esas empresas, se llevan la ganancia afuera, más exportamos y nos quedan menos reservas nosotros, hasta que llegó un momento que nuestro nivel de reserva fue crítico. Entonces creció el PBI y cada vez estábamos peor. Y lo mismo pasa con otros sectores. Entonces, esa forma de lectura, sí, es la que impide que veamos hechos que son trascendentales para la vida presente y futura. Hoy en Argentina tenemos, estadísticamente dice que el segundo semestre de este año tuvimos un 42% de la población pobreza, pero estamos a fin de año, del año pasado, perdón, a fin de año pasado estamos cerca del 50% de la población viviendo en situación de pobreza. Y bueno, la cifra del PBI no dice nada de eso. Ni dice tampoco que los sectores más competitivos son sectores depredadores de los bienes comunes. Y si siguen esos sectores así, nosotros somos una sociedad sin futuro porque no tenemos posibilidades de generar nueva riqueza más adelante, porque el grado de saqueo, de depredación y de contaminación van a ser imposibles que sigamos. Nuestras tierras están cada vez más contaminadas y son cada vez menos productivas, lo mismo que el caso de los hidrocarburos y la megaminería. Entonces, esa forma de medir, sí, tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Porque además, eso llevado a nivel de todo el planeta hace de que estemos sobrepasando por lejos la capacidad que tiene el planeta de darnos los recursos que necesitamos. Y en ese caso, no es que nosotros estamos destruyendo el planeta. El planeta sigue y estuvo, bueno, desde hace 4.600 millones de años formándose, generando distintas formas de vida. Lo que estamos destruyendo es la base para que nosotros sigamos viviendo en este planeta, que es una cosa diferente y mucho más grave. No solamente que estamos generando lo que se llama la sexta extinción masiva de especies, la primera que la genera el ser humano, donde nosotros por supuesto vamos puestos. Es decir, que nosotros no solamente nos
nos estamos autoliquidando, sino que también estamos eliminando a miles y miles de especies vegetales y animales. Estamos eliminando la vida en el planeta. Y este indicador lo que nos dice es que si generamos más crecimiento, está todo bien. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nos está dando una mala señal. Porque si todos siguen viendo la realidad a través de este indicador, lo único que persiguen las políticas es que crezca lo máximo posible el PBI. O dicho de otros términos, es que aceleremos el proceso de destrucción, depredación y de contaminación. Nada más, no dice mucho más que eso. ¿Comentarios, preguntas? ¿Se durmieron todos? ¿Hay alguno por ahí medio aunque sea semidespierto? ¿O han quedado, no sé, otras posturas? Alguien que está más de acuerdo con la economía convencional y diga que el PBI es la mejor variable para analizar la realidad económica. ¿Nos quedamos sin público? ¿Qué pasa, chicos? No, yo estaba pensando cómo decirlo. Por ahí no digo que el PBI es la mejor forma, ni mucho menos. Pero me hace un poco de ruido cuando usted comentó el hecho de que el PBI, el único progreso que, que, que mide específicamente es el progreso de la destrucción del planeta Tierra. Entre otras cosas, no lo único, entre otras Ahí cosas. va, ahí va. Había entendido que usted había dicho el único, ¿no? Entonces no dije nada. Perdón. No, lo que digo es que cuanto mayor es el crecimiento del PBI, mayor es la destrucción de los bienes comunes y mayor es la contaminación. Entre otras cosas, pero no dije eso, dije. No es absolutamente equivalente, pero eso no significa que haya crecimiento, que la gente viva mejor. Porque además de depredar, en general, en nuestro orden social, que tiene como base la economía capitalista de mercado, el crecimiento se da siempre acompañado por procesos de concentración y de desigualdades. Entonces, tampoco, además de destruir, no garantiza mejoras en las condiciones sociales. Más aún, te podría decir que si uno analiza lo que ha sido la actividad económica y las innovaciones científicas y tecnológicas de los años 90 hasta ahora, en general tienden a estar centradas en reemplazar fuerza de trabajo. Por lo tanto, aumenta la producción, aumenta la depredación, pero ni siquiera aumenta la ocupación, sino que aumenta el desempleo, porque las innovaciones tecnológicas que se dan desde los 80 y los 90 en adelante reemplazan mano de obra en cantidades gigantescas. La reconversión de las fábricas, la introducción de la robótica y de la informática en la actividad productiva y en la actividad en general de servicio, en la actividad económica, lo que hace es que donde existían antes 15.000 o 20.000 trabajadores, ahora 5 trabajadores hacen el mismo trabajo que esos 15.000. Y esos 15.000 sobran. Entonces, en ese caso, el crecimiento significa además destrucción social, porque los 15.000 que sobran significa que en el marco de nuestro orden social capitalista, que sobra no tiene ingreso, y que no tiene ingreso no consume. Entonces, si yo soy un trabajador, tengo 40, 45 años, pierdo mi laburo, la empresa se reconvirtió, la empresa es mucho más productiva, es mucho más eficiente. Claro, pero somos miles que hoy no tenemos con qué alimentar una familia, dónde vivir y qué comer. Entonces, el crecimiento puede estar acompañado, como efectivamente lo está en estas últimas décadas, por un proceso muy fuerte de desempleo o de reemplazo de empleo formal por empleo precario. ¿Y eso qué significa? Bueno, que son muchos miles de millones de seres humanos que pasan hambre todos los días, que están empeorando las condiciones de vida, y eso no es producto de la casualidad, sino es producto de la dinámica propia de este sistema, que nos muestra que el PBI puede crecer enormemente, que la ganancia de la empresa también, que puede haber más eficiencia, pero eso no significa ni que la gente viva mejor, ni que nosotros podamos estar mucho más tiempo en el planeta, porque estamos rompiendo la base de sustentación de nuestra vida. Esto es consenso científico, es decir, hay cosas que uno no sabe cómo difundirla, y eso tal vez el rol de los comunicadores, por eso por ahí tenemos alguna otra materia, un seminario que se llama Crisis Civilizatoria y Comunicación Social,
en esta carrera, para ver cómo podemos llegar a comunicar adecuadamente este tema. Si no cambiamos de rumbo, las distintas líneas de destrucción ambiental nos están diciendo que mediados de los 30, mediados de los 40, llevamos hacia colapsos irreversibles, ¿no es cierto? Por el calentamiento global, por los colapsos energéticos, porque dependemos un 85% de los combustibles fósiles y ya vamos hacia el agotamiento gradual de esos combustibles y no hay plan B. O sea, hay muchas cosas que están pasando, la pérdida, la destrucción de la contaminación del agua potable y la ruptura de lo que se llama las fábricas naturales de agua potable, que son los humedales y los glaciares de alta montaña. Estamos haciendo lo que llaman la tormenta perfecta, ¿no? Y si no logramos modificar ese rumbo, no tenemos mucho tiempo de vida. Sí, sí, Romina. No, entonces quería, o sea, dejar claro que crecimiento económico y desarrollo nunca pueden congeniar, o si congenian es a costa de desabastecer los países más pobres. Entre otras cosas. Sí. O sea, nunca puede darse que sea justo eso. Porque el desarrollo es un concepto que se utilizó para decir que es crecimiento más mejoras sociales. Pero si es crecimiento significa que ya hay un indicador que se llama la huella ecológica, que se puede medir en términos de una ciudad, de un país, de una familia o del mundo, que es la cantidad de recursos que nosotros estamos sacando del sistema para producir en un determinado tiempo y la cantidad de desechos que estamos arrojando y de energía que estamos quemando. Entonces, esa huella calculada a nivel mundial, a partir de los años 80 empezó a ser negativa a nivel planetario. ¿Qué significa eso? Que es más lo que nosotros sacamos y tiramos que lo que el planeta puede reponer y procesar. Entonces empezó a ser negativa, significa que estamos superando la capacidad que tiene el planeta. Hoy estamos en un 70% por encima de la capacidad que tiene el planeta de reponerlo. O dicho de otros términos, o disminuimos un 80%, un 70% esa forma de depredar y de contaminar, o no tenemos futuro. Y eso se expresa en ese indicador global de huella ecológica, pero también se expresa a través de los componentes de esa huella ecológica, que es cómo cambiamos el clima, cómo lo calentamos, que es cómo estamos terminando con la fuente de generación de energía abundante y barata, que son los combustibles fósiles, que es cómo destruimos los ecosistemas, que es cómo contaminamos el agua. Es decir, justamente los bienes que son esenciales para la vida, estamos haciendo como que no va a pasar nada, ¿no es cierto? Y el tema es que el indicador que tomamos es la lectura que nos da la economía convencional, que es la que se enseña, bueno, prácticamente en el 98% del sistema educativo del mundo y de la Argentina, y la que toman todos los gobiernos como base para su lógica de política económica, ¿no es cierto? Que deja el máximo posible el PBI, lo otro, y le agregamos un poquito de desarrollo si podemos, y bueno, total, de hoy para mañana, la visión muy cortoplacista, y ya estamos empezando a percibir y a sentir los efectos, los impactos, ¿no es cierto?, de esa forma de operar, ¿no? Así es. Y ahí la comunicación tiene muchísimo que ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de una economía, pero que una economía se sostiene porque hay una política que la avala y hay un sistema cultural que oculta, que distorsiona, que en todo caso nos convence de que estamos en el mejor de los mundos, que sigamos así, y no nos da señales correctas de cómo tenemos que actuar, ¿no es cierto? Podemos actuar, por supuesto, podemos generar otras condiciones económicas, podemos valorar otro tipo de actividades, podemos mejorar la calidad de vida muchísimo, para todos, por supuesto, pero obviamente no con la lógica de este sistema ni con esta forma de medir esta realidad. Y el sistema cultural y el sistema mediático, bueno, es funcional a esto, obviamente, es decir, tiene que convencernos que si hay pobres, si tenemos un 50% de pobres, bueno, los lamento, qué sé yo. Después ya van a venir las condiciones, o siempre hubo pobres, ¿qué va a ser? O algo o no trabaja que no quiere, ¿no es cierto? Tenemos casi, no sé, porque eso varía cada medición, pero son millones y millones los desocupados que se miden en la Argentina. Y los desocupados que se miden, es decir, lo que da el INDEC, son aquellos que han buscado activa e intensamente trabajo y no consiguieron. O sea, no es que no quieren trabajar. Esos son los desocupados que después están los desocupados ocultos, aquellos que no buscaron porque están desalentados, que ni siquiera figuran en la estadística, y después están los que figuran con los que reciben algún subsidio, que tampoco se puede desocupado. Y vamos a ver cómo en realidad esta economía nos oculta todo eso, no dice nada de las condiciones de vida.
no nos dice nada, bueno, y a pesar de eso, como yo le he dicho en el primer encuentro que tuvimos, nosotros somos uno de los países con el territorio con mejores condiciones y más rico del planeta, el octavo por su superficie, el octavo en el mundo, pero una superficie además tiene clima, que no son los que están congelados todo el año, ni mucho menos, sino que clima maravilloso para producir suelo fértil y para producir alimento, energía limpia, etcétera. Para lo cual 45 millones, 7.800 millones que somos en el planeta, tendríamos que estar viviendo como reyes, ¿no es cierto? Y no es así porque, bueno, porque estamos midiendo mal, estamos analizando mal, y lo que nosotros queremos es aportar elementos para que cada uno pueda, fundamentalmente los comunicadores, ver cómo hemos logrado la comunicación, que la sociedad acompañe este proceso de marcha hacia el abismo, y cómo podemos lograr que la comunicación también ayude a cambiar el comportamiento y a cambiar también las presiones sobre los que tienen que tomar las decisiones para que no sigamos con este proceso donde vamos hacia una autodestrucción, ¿no es cierto? Una locura irracional, pero es la lógica del sistema, ¿viste? Entender la lógica de este sistema nos puede ayudar a entender que tenemos que cambiar. Comentarios, chicos, preguntas, agregados, observaciones, aportes, dudas, consultas. El trío, a ver, el trío no tiene nada que decir, el trío. El trío silencioso, che. ¿Se va? Vamos por ahí, más o menos, ¿no? ¿Qué decís vos? ¿Vamos bien? No estamos mal, ¿Cómo pero vamos estás, bien, Luis? decía. No, claro. No, no, te entiendo y comparto lo que decís. Me parece que, no, pensaba en esto de las soluciones, ¿no? A esta situación, acentuar eso, ¿no? El comunicador no, tiene que también trabajar sobre las soluciones, me parece. Porque si no, se torna el panorama bastante desalentador si no proponemos Claro, una salida claro. a a esta situación Estamos estructural, en hablando, realidad. claro, estamos hablando digamos, de las miradas globales. El orden social funciona de esa manera a nivel global. Nosotros estamos dentro de ese orden social planetario que se Sí, impone, sí. que es el capitalismo, y dentro de eso, bueno, como un país que, digamos, capitalista dependiente, o sea, que a su vez ha sido saqueado y sigue siendo saqueado, y que a su vez de los problemas normales que tiene este orden social se agravan en una situación de capitalismo dependiente, pero a su vez la modalidad de funcionamiento que ha tenido en este siglo en la Argentina este capitalismo dependiente es mucho más grave que en otras épocas. En otras épocas Sí, que sí, yo está por lo menos pude profundizado. vivir, Sí, sí, te se ha entiendo. agravado, se ha degradado mucho, y es importante entender eso para empezar a buscar y a ver y a visualizar todas las cosas que se están haciendo como alternativas, no solamente en términos teóricos, sino fundamentalmente actividades, Prácticos. eh, experiencias de formas de producir alimento, de formas de generar energía y de formas de convivir también. Es decir, una cultura fundamentalmente que no sea la cultura del que tenemos que comprar, tirar, comprar y tener más para estar mejor, sino de ser felices de muchas otras formas que se puede ser mucho mejor, sin necesidad como se llama, dice algunos, desmaterializar la felicidad, que es necesario. Lo que pasa es que eso va en contra de la necesidad que tiene este sistema de vender cada vez más, para lo cual se necesita producir más y destruir más. Sí, otra cosa que que me llamó la atención también, el año pasado vos hablabas de las políticas de cuidado, o los que cuidamos que cuidamos niños o gente, que eso no está contemplado en el PBI porque no estamos en parte del mercado. El año pasado hubo un estudio que presentó la parte de economía del Ministerio de Mujeres, que dice que en pandemia puede pensarse que llevó un 21%, representa un 21% del PBI, todo lo que tiene que ver con cuidados. Y Sí, tareas domésticas y de cuidados de, bueno, mujeres y varones también en menor medida. sí, sí, Creo sí, que era cuidado, no. 16% lo que se había estimado antes Sí, de en la realidad pandemia. hay distintos estudios en distintos países, ¿no es cierto? Eso no Claro. necesariamente para todos lados, pero puede estimarse hasta en una mitad del PBI. Todo depende de a qué valor se le den a las actividades también, porque eso depende. Claro, Porque hablo de un informe que había presentado en la Nación, no, que el no, año ya sé, pasado pero se dio a digo, conocer. depende de como eso es un precio que no tiene precio en el mercado, entonces depende del valor que se le pone, ¿no es cierto? Uno le pone el valor de mercado, bueno, cuánto cuesta pagar una cuidadora de chico, cuánto cuesta pagar una Sí, sí, que sí. cocina, pero hay cosas que tienen
muchísimo más valor, lo que pasa es que no tiene valor en esta sociedad, pero si no tuviera valor real, estaría mucho más alto eso. Claro, Mucho más. sí, te entiendo, porque generalmente son trabajos precarizados también. Digamos, hay que ver Claro, cómo se claro, mide. entonces si vos tomás ese valor te parece menos, pero si vos tomás el valor real que Sí, tiene, sí, su aporte a la te entiendo, sociedad, porque, a la Luis, te entiendo porque me producción siento de la vida. interpelada con eso, pero sí, te entiendo. estamos en Ah, hora, Luis. No sé Bueno, si... chicos, el viernes hacemos la presentación de los trabajos prácticos y cerramos el debate con lo que ustedes traigan como reflexiones, ¿no es cierto?, respuesta a las consignas. Cualquier duda que tengan, ya saben, estamos dispuestos por el Facebook, por mail y cuando ustedes quieran lo necesiten. ¿Quedamos, chicos? Sí, Así que nos vemos la próxima entonces, lo que tengan más. Gracias, nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos. Chao, Chau, chao. gracias chau. por la paciencia.